Hola, estoy aquí con una amiga Vanessa para presentar mi libro. Mi libro No hay días normales, que por fin he puesto en palabras escritas cosas que Dios ha hecho en mi vida en los últimos años, que para mí son no solo algo, no son cosas personales para mí nada más, son cosas que también puedes, son para todo el mundo. Entonces por eso escribí este libro y por eso estoy aquí con Vane. Vane, hola Vane. Hola Rebe, qué ilusión estar aquí. ¿Verdad? Vane también ha estado con este proceso de mi libro, ha estado diciendo qué tal tu libro durante meses y meses, ¿no? Así que bueno, ya, ay, por fin, el libro. Entonces, Vane, le puse No hay días normales. ¿Tú qué piensas así de No Ordinary Days? También está en inglés, ¿eh? Si prefieres, si eres también bilingüe, si quieres practicar tu inglés, ahí está, ¿no? Entonces, yo le puse este título de No hay días normales porque muchas veces esperamos, yo qué sé, un día que Dios solo obra en nuestras vidas cuando algo impresionante está pasando, o cuando estamos en un ayuno, buscándole con todo nuestro corazón, o cuando le pedimos auxilio en un momento muy, muy clave en nuestras vidas. Pero, ¿tú crees que Él puede en un día normalito, un lunes normal, puede hacer algo y hacer de ese día normal un día inesperado, que ocurran cosas inesperadas? Totalmente, sí, yo creo que Dios siempre nos puede sorprender. Estábamos hablando antes que a veces ocurren cosas o la mayor parte del tiempo ocurren cosas que no controlamos, sí, ¿no? Y yo creo que podemos hablar de cosas muy pequeñas como encontrar a alguien que nos alegra el día en la frutería y que nos saca una sonrisa, que nos pone de buen humor. Y también podemos hablar algo como el COVID, ¿no? Como sí, la pandemia que nos pilló a todos completamente por sorpresa. Y bueno, tú hablas de una experiencia personal increíble y súper vulnerable, ¿no? Que fue tu divorcio. Y me gusta mucho el enfoque que das, ¿no? Sobre todo cómo fue para ti de inesperado el que no era tu idea de sacrificio, ¿no? De decir, bueno, yo tengo una vida entregada a Dios, sacrificada por Dios. Y de repente, pasa algo como eso. Sí, yo creo el primer capítulo de mi libro, como tú dices, se llama Tomada por sorpresa, porque hay cosas en nuestras vidas que no nos esperamos. Tú estás hablando del COVID, que nadie se esperaba eso, estábamos todos un febrero normal, oíamos por ahí cosas, ¿no?, que pasaban en otros lugares y de repente todos estábamos encerrados en nuestra casa, saliendo nada más por pan y por leche y escuchando noticias horroríficas, ¿no? Pero lo que a mí me pasó y lo que escribí en este libro, que para mí fue súper inesperado, obvio, es que tú te casas y das tu vida a Dios y tú quieres servirle y de repente pues las cosas se van al pique, ¿no? Y de forma súper tomada por sorpresa, es lo que escribí, porque no me lo esperaba en la vida, no me lo esperaba. Y fue algo que ocurrió para mí bastante rápido, entonces es algo que debe derrumbar a una persona y que de hecho derrumba personas. ¿Cuántas personas hemos conocido que han pasado por alguna tragedia personal y como que les cuesta décadas salir o nunca salen o nunca salen y les cambia para siempre? Ahora yo sí, el divorcio sí me cambió para siempre, me cambió, pero me cambió con la ayuda de Dios, con cosas mejor, me explico, me cambió, no sé si para lo mejor, pero sí aprendí mucho del Señor, ¿no? Mucho del Señor y no me hundí. Así que una de las cosas claves, no sé si tú me dijiste que ya empezaste a leerlo, y una de las cosas claves para mí fue, o es todavía, el agradecimiento. Porque ¿cuántas personas has conocido tú, personas súper negativas, ¿no? Yo pienso no quiero nombrar a nadie, a lo mejor me estás viendo y eres tú, ¿no? Una persona súper negativa que todo lo ve negro, ¿no?
todo lo ve negro. Y si le dices, ay, qué bonito día, dices, sí, pero mañana va a llover, ¿no? O si dices, ay, fulanito tuvo un bebé, y dices, sí, pero en no sé qué país los bebés se mueren. ¿Me explico? Es que todo lo que tú dices tienen algo negativo y eso como que te hunde. Entonces, cuando yo empecé a ver que mi vida estaba pues sacudida por completo, yo empecé a poner mi mente y mi corazón no en lo que no tenía, sino en lo que tenía. A mí me gusta mucho lo que tú dices, ¿no? En tu libro respecto a que tú crees que el agradecimiento te salvó prácticamente de caer en la depresión, sí. ¿no? Y yo pienso en cuántas personas conocemos que lo han pasado mal, que han dejado como que ese ciclo de tristeza, de pesimismo, ¿no? Y la importancia que tienen las palabras y la historia que nos estamos contando, en luego terminar en una tristeza sostenida en el tiempo que te lleva a la depresión. Y realmente me parece un milagro que tú no hayas llegado ahí. No, ahora, tenía días súper tristes, ¿eh? Yo no dije que iba por la vida, qué bueno, que me explico, nada está pasando, yo estoy súper feliz, me da igual que me han dejado, me da igual que mi corazón esté totalmente hecho polvo. No, no era eso. Era en medio de la tristeza, en medio de esa tristeza tan profunda, ¿no? Que podía yo levantar los ojos, mirar arriba y decir, bueno, esto, y yo me acuerdo pensar, a ver, en esta misma silla, pero era de otro color en aquel entonces, lo he retapizado porque han pasado años, ¿no? Yo estaba diciendo, yo me acuerdo, me senté aquí y dije, a ver, yo no soy la primera mujer abandonada en la historia, así que vamos a empezar ahí, ¿no? Esto no es algo que nunca ha ocurrido. Y luego empecé a pensar en personas que yo conozco que han salido de situaciones complicadas y que han salido, ¿me explico? Entonces, pues pensé en unos amigos que perdieron una hija de 15 años y cómo se agarraron a Dios. Pensé en otra amiga mía que su marido fue un desastre total y terminó ella dando su vida por tantas personas y viviendo en agradecimiento, y una mujer muy feliz, muy graciosa, que nos hacía reír, ¿no? Otra amiga mía, y preciosa amiga mía, que perdió 2 hijos con 3 años. Y digo, y la ves y tú dices, pues, que esta es una duquesa, una condesa, una multimillonaria, porque está tan feliz. Entonces yo pensé, si estas pueden, yo puedo. Si ellas pueden, yo puedo. Y yo pensaba también en el libro de Hebreos, cuando dice que estamos rodeados de tantos testigos, y yo sé que en Hebreos está hablando de Moisés y de Abraham y de Sara y todo eso es en el capítulo de Hebreos 11, pero yo pensé en mis testigos vivos. Wow. Y yo pensé, si lo puede hacer Paula Shields, yo también. Claro que si lo puede hacer Gloria Nieto, yo también. Si lo puede hacer Molly Dolan, yo también. Entonces yo pensé en estas mujeres y recibí, no sé si te suena raro esto, pero yo recibía fuerza de otras personas que estaban a 5,000 kilómetros de aquí, y dije, si Dios es Dios, su Dios también es mi Dios, ¿no? Por supuesto. Ahora, Vane, yo sé que tú también, ¿no? Tú pasaste por un divorcio, eras cristiana muy joven. Yo ya era una cristiana madura, yo había servido al Señor pues muchos años, ¿no? Pero tú eras jovencita, chiquitita, bebé casi, ¿no? Recién convertida, llevabas muy poco tiempo en el Señor, y tú también lo superaste, y a ver, porque también fue inesperado, ¿no? Sí. Porque hay personas que tienen matrimonios súper complicados, ¿no? Y que siempre es complicado y luego por fin pues se rinden. Pero cuando yo estoy hablando de una cosa inesperada, es que
no era así, mi historia no era esa, mi historia no era esa, mi historia era de una buena amistad, de llevarnos bien. Entonces, Vane, cuando te pasó a ti, porque esto también la gente me preguntaba a mí, ¿no? Tú te entregaste al Señor 100%, me acuerdo. Y entonces a veces el mensaje que nos dan es, si tú vives para Jesús, vives felices, comes perdices y todo te va a salir como redondito, ¿no? Disneylandia. Todos tus sueños se van a cumplir, ¿no? Y a veces no ocurre eso. Sí. Y tú, pues, ¿cómo viviste eso? Porque eras nueva cristiana, más o menos. Sí. Fue una desilusión. Sí, ¿qué hiciste con ese pensamiento? Bueno, yo creo que sí fue un aterrizaje duro, ¿no? En esto es la realidad. También es como muy contracultura, ¿no? En una cultura de la gratificación instantánea, ¿no? Y como vemos tantos matrimonios que están basados en el mientras a mí me vaya bien y mientras tú me sirvas, entonces yo estoy contenta y sigo, pero cuando ya no me sirves te desecho. Entonces sí, fue un choque fuerte. En mi mundo ideal, él se hubiera convertido, hubiésemos continuado, tenido una familia, pero fue un momento clave en mi vida en el que, bueno, fue muy chistoso, porque yo quería hacer muchísimas cosas para Dios que yo sentía que no podía hacer mientras estuviera con una persona que no estaba convertida realmente. Entonces yo me acuerdo el tomarme muy en serio esta lección de cuando tú estás mal, haz algo por alguien, ¿no? Y es como invierte tu vida en alguien. Y empecé a entrar en un montón de actividades súper divertidas, empecé a predicar en la calle, empecé como a gritar a los cuatro vientos mi amor por Jesús, a estar súper activa dentro de la iglesia. Fue como un momento en mi vida en el que yo dije, vale, ya no tengo la figura de mi marido y es como, Señor, ahora tú eres mi marido y ahora tú vas a tomar este lugar de honor y de importancia en mi vida. Y de hecho, el Señor me habló a través de Isaías 54, ¿no? Que habla de tu marido es tu hacedor, y Él empezó a revelarse así, con un amor que yo no había experimentado, ¿no? Como un sentido de identidad, de pertenecer, de que yo sí tenía valor y que era importante. Porque lo primero que piensas cuando alguien te deja es, ¿qué problema tengo, no? Es como, no soy lo suficientemente importante como para que alguien luche por mí. O como para que alguien... Aquí has dicho algo muy importante, porque además del agradecimiento, que el agradecimiento es lo que a mí realmente me mantuvo sin caerme profundamente en la depresión. Ahora, tuve días muy oscuros, claro que sí, tuve días cuando decía, hoy voy a respirar hondo, voy a poner un pie enfrente del otro, voy a hacer lo que puedo, voy a vivir 24 horas, ¿no? Y vivir agradecida por todo lo que yo tenía. Y después vamos a hablar un poco más del agradecimiento, pero como has dicho algo muy importante, es también cuando estás pasando por algo tan inesperado, es darte a los demás, porque si no, estás siempre pensando en pobrecito de mí, pobrecita de mí, yo soy víctima, todo el mundo lo tiene mejor que yo, pero si tú empiezas a dar lo que Dios te ha dado a otras personas, no solo en el predicar, sino en tu tiempo, en tu... en lo que tienes materialmente, dar y pensar en otros, entonces te ayuda no caer en ese pozo tan profundo de tristeza, ¿no? Pero yo me acuerdo que yo le daba gracias por todo, hasta por cosas ridículas, le daba gracias a Dios por todo, ¿no? Le daba gracias a Dios a veces por 100 cosas sin parar, las contaba sin parar, y cuando vives agradecido, en vez de ver todo lo que no tienes, empiezas a ver todo lo que tienes, ¿no? Y yo me acuerdo, yo le daba gracias a Dios, lo digo en mi libro, ¿no? Le doy gracias a Dios por mis ojos. Yo pensaba, una mujer ciega, abandonada, ¿cómo lo hace? ¿Me explico? Por lo menos puedo ver.
Cosas así que lo tomas tan por sentado, tus ojos y el tener suficiente, ¿no? Yo tenía un perro y yo pensaba, no solo tengo dinero para alimentarme, hasta tengo dinero para alimentar a un perro. Estoy rica. ¿No? Y esas cosas, ¿no? Y por amigos. Yo le daba gracias a Dios por amigos. Y darnos a los demás, también darle gracias a Dios por tantas cosas. Me acuerdo una vez yo estaba diciendo, gracias Dios por esta carretera, porque tenemos carreteras tan buenas en este país, ¿no? Y alguien me dijo, Dios no te hizo la carretera. Y dije, lo sé, pero estoy agradecida que no estoy en un burro por ahí en la montaña. Estoy agradecida, déjame, ¿no? Pero sí son las personas que hicieron la carretera. Bueno, podemos ir ahí atrás, ¿no? Hasta atrás de todo lo que ha hecho Dios. Pero vivir agradecido, vivir agradecido es un secreto de mi vida, ¿no? Totalmente. No solo durante ese tiempo difícil, sino en todo, cada día pensar en todo lo que tengo. No sé si siempre lo vamos a tener, porque la vida es muy rara y hay cosas que te toman por sorpresa, pero en todo momento ver lo bueno en la vida, ¿no? Sí. Y sigue siendo para mí una referencia en cuanto al agradecimiento, ¿no? Es como algo que yo disfruto mucho contigo cuando estamos en el coche o por la calle caminando, es estar viendo, ser conscientes de los árboles, de lo intenso del verde, de los pajaritos, ¿no? Incluso de las conversaciones de alguien en una cafetería de al lado o la risa, ¿no? Una situación chistosa con una pareja y unos niños. O sea, es como realmente abrir los ojos a lo que tenemos hoy y a todos esos pequeños detalles. Es algo muy, muy poderoso y yo te doy gracias porque para mí tú eres una referencia de eso. Y es que vives mejor, ¿me explico? Calidad de vida. Vives mejor, vives mucho mejor cuando estás pensando en la abundancia. Y luego dices, pues, y yo he estado con personas que tienen muy poco en lo material, pero viven agradecidos y viven de otra forma, ¿no? Entonces, sí. Hace poco una chica adolescente estaba diciéndome que había aprendido que la felicidad es una elección. Ajá. Y decía, claro, la alegría la puedes sentir momentáneamente, te pasa algo y te sientes alegre, pero tú decides por la mañana ser feliz, sacar el mayor aprendizaje de lo que vives, fijarte en lo bonito, agradecer, y realmente es muy potente. Y a veces te decides por la mañana ser feliz, cuando te levantas a las 8 y luego lo vuelves a decidir a las 9 y luego lo vuelves a decidir a las 10 y lo vuelves a decidir hasta que te acuestes. Porque hay días muy complicados, ¿no? Y con muchas cosas inesperadas que intentan quitarte la felicidad. Sí. Tú dices algo también en tu libro súper interesante y hablas como de una declaración que hacías por las mañanas. Sí. Que te ayudaba a, digamos, hacer como bueno, si yo declaro esto, yo sé que ya estoy generando un marco para lo que va a ser el resto de mi día. Sí, es algo que yo hacía y hago todavía antes de levantarme de la cama. Yo decía, es en ese salmo que dice, este es el día que ha hecho el Señor, yo me regocijaré en este día y me alegraré en este día. Entonces era ya una decisión que yo tomaba, ¿no? Este es el día que ha hecho Dios. Yo no sé lo que va a pasar mañana. Yo creo que tantas veces nos comemos el coco, ¿no? Pensando en el mes que viene, en el año que viene, qué va a pasar y decir, mira, este es el día que yo tengo. Yo no tengo mañana. Ayer ya se fue, ¿no? Hola. Y la gente que vive siempre o en el pasado o en el futuro no disfruta el día de hoy. Y debemos decir, estos son las 24 horas que tengo, ¿no? Totalmente. Yo no sé, y había días que yo no podía pensar en el futuro porque yo no sabía ni lo que iba a pasar, ni lo que me iba a pasar, dónde iba a acabar. Yo no sabía nada de eso, pero yo sí decía, bueno,
estos 24 horas que tengo, creo que con la ayuda de Dios las tengo más o menos controladas, ¿no? Y yo puedo vivir 24 horas. No sé si puedo vivir 2 días, pero 24 horas sí puedo vivir con la ayuda de Dios. Sí, me encanta. También dices algo que es que tú no eras capaz de fabricar tu propia fuerza. Y me parece súper interesante cuando vivimos en un mundo en el que para la mayoría de la gente, ¿no? Somos nuestro propio Dios, todo parte de lo que tenemos dentro, como que si realmente sí fuéramos capaces de fabricar esta vida ideal, este estado ideal, ¿no? Y yo, en mi caso, la verdad, yo vengo de una familia nada perfecta. Mi abuelita, que fue la que me crió, ella tuvo mucha visión. Desde pequeña, por ejemplo, ella me llevaba al psicólogo y yo creo que fue una herramienta muy potente porque me ayudó a llamar cosas por su nombre, ¿no? Como en plan, oye, todo esto que parece normal que estás viviendo no es normal. Y esto que sientes, puedes cambiarlo. Luego, bueno, tú sabes, ¿no? Yo me dedico al coaching, ¿no? Y son herramientas potentes que te ayudan a poner nombres a cosas concretas, pero bajo la sabiduría de Dios y a la luz de la palabra, ¿no? Porque aunque tú les pongas un nombre concreto, sin la ayuda de Dios tú no lo puedes cambiar. Absolutamente. O sea, la transformación viene a través de entregarle nuestra vida a Jesús, ¿no? El resto son herramientas que te ayudan es, digamos, la ciencia al servicio del Señor, ¿no? Y al servicio de la palabra. Caroline Leaf, que también la citas en tu libro, ella pues dice cosas que son completamente bíblicas, ¿no? El hacer algo por alguien, cómo incrementa las posibilidades de sanidad en la crisis de una persona, el mantenerte agradecido, como también está comprobado que genera hormonas como la serotonina, que son las hormonas de la felicidad, ¿no? Entonces me parece muy interesante cómo la ciencia confirma a la palabra, cómo la ciencia confirma verdades bíblicas, y para mí como creyente ha sido un proceso interesante, y creo que lo sigue siendo, de cómo he convertido herramientas que tuve en el pasado, cómo, digamos, he puesto esas herramientas bajo el señorío de Dios, ¿no? Eso es bueno, porque las personas que piensan que pueden cambiarse, ¿no? Que pueden cambiarse por dentro, tantos libros de autoayuda que tienen muchas cosas buenas. Me han ayudado muchos esos libros, ¿no? Pero ¿cuántas veces pones ahí el 1 de enero, ahí escribes todo lo que quieres hacer, cuánto quieres cambiar y no puedes? Tú ves lo que necesitas hacer. Yo me conozco, yo conozco mis debilidades, yo conozco las cosas en las que fallo, pero yo no soy capaz llegas hasta cierto punto, claro, ¿no? Y bueno, hay personas hiperdisciplinadas por naturaleza que pueden hacer mucho más, ¿no? Pero la mayoría de nosotros llegamos hasta cierto punto y ya no podemos más, ¿me explico? No podemos más y necesitamos la ayuda sobrenatural del Espíritu Santo en nuestras vidas y depender de Él. Es decir, Señor, yo no puedo más, ¿no? Cuando yo estaba pasando por ese tiempo tan negro, tan oscuro, yo le decía, Señor, yo no puedo, pero yo te necesito. Y también estar muy consciente de lo que es el Evangelio, el mensaje del Evangelio, lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros y agarrarnos a eso, ¿no? Cuando yo estaba pasando por esto al principio, los primeros porque duró años, unos años, no fue de un día para otro, y algunas personas me decían, Rebeca, queremos que vengas a nuestro retiro de mujeres y que cuentes tu testimonio. Y yo decía, no. Y decían, ¿qué? Es que no, tienes que ser honesta, pero no era por eso. Es que yo no quería que una experiencia definiera mi vida, ¿vale? Sí. Y que yo fuera la mujer que dejó el marido en el ministerio. Yo no quería eso.
Entonces lo rehusé a hacer porque yo no quería esa etiqueta. Ven, cuéntanos lo que te pasó, ¿no? Que nos encantan las telenovelas y nos gustan las historias. A mí me gustan las historias. Me gusta saber y luego qué pasó, ¿no? Entonces, pero yo dije no, y no lo hice durante años. Pasaron años hasta que yo conté mi historia hasta a mi propia iglesia en detalle. ¿Por qué? Porque yo no iba a ser esa mujer, ¿no? Que ese era lo único que yo era y lo único que yo tenía que decir. Yo prefiero que me conozcan como una mujer que predica la palabra, una mujer que conoce la palabra, una mujer que devora la palabra y no la mujer que mira, sí sobrevivió. No voy a ser esa persona porque he sobrevivido por su gracia y solo por su gracia, por su fuerza, por lo que Él ha hecho, ¿no? Totalmente. Creo que también estás hablando de un pilar o un principio súper importante, y es que tú ante esa crisis, tú tenías muchas opciones mucho más fáciles, ¿no? Tú te pudiste haber ido con tu padre a México, podías haber sido parte de cualquier otra misión, claro. Podías haber vuelto a casa a Estados Unidos, ¿no? Tener una opción más fácil, más cómoda, y tú decidiste seguir siendo fiel al llamado que Dios en su día os había hecho, ¿no? Como familia. Sí. Y creo que gran parte de pues del fruto, ¿no? De todo tu proceso fue la obediencia. Sí. Yo creo que sí. Y ¿no? Ver la mano de Dios de una manera poderosa cuando tú en tus fuerzas no podías, sí. ¿no? Cuando tú... No, sí, y yo sé que el Señor, ¿sabes? Todos somos muy diferentes. Y yo no le digo a las personas que tienen que hacer lo que hice yo. De hecho, había personas que me dijeron, Rebeca, si te vas, nadie te va a juzgar, me explico. Todos te van a apoyar. Pero llega tú tienes tu propia vida con el Señor, ¿no? Y tú tienes a Él, tú le respondes a Él. Yo no, aunque sí dicen, bueno, tenemos que rendir cuentas, ¿no? Y es bueno rendir cuentas los unos a los otros, pero al final, cuando todo esto se acabe y yo estoy ante el trono de Cristo, solo le rindo cuentas a una persona, y eso es mi Señor Jesucristo, y yo pues quiero mirarle a la cara y decir, aquí estamos, ¿no? Tú y yo, mira qué pudimos hacer y hasta dónde pudimos llegar, ¿no? Así que... pues gracias por hacer eso, porque es un ejemplo. De nada. Es un ejemplo. Yo sé que no te gusta para nada que te llenemos de flores. Sí, no, bueno. Pero yo sé que esto es es como una lección, ¿no? Como un ejemplo muy potente para mucha gente. Y Rebe, también el hecho de que seas la pastora principal de una iglesia como mujer, ¿no? Que no ha sido, me imagino, fácil, por diferencias teológicas, diferentes interpretaciones teológicas, y que te hayas mantenido cuando ha habido una digamos, presión social, incluso que pueda ser dentro de la propia iglesia, ¿no? Yo creo que eso, pues, es decidir, es realmente para mí un ejemplo de decidir ir hacia donde Jesús me está llamando, cueste lo que cueste. Sí. ¿Eso es una pregunta o es un comentario? Creo que te quería hacer una pregunta, pero terminó siendo un comentario. Pero también yo en este aspecto tengo que hablar de la gente que me rodeaba y me apoyaba. ¿Me explico? Hablando especialmente de los ancianos de nuestra iglesia, del equipo pastoral, que son para mí, pues, un referente, son pilares, ¿no? Han sido pilares en mi vida. Y yo me acuerdo una vez estábamos en el coche y una mujer que visitaba de México me dijo, oye Rebeca, ¿y quiénes son tus héroes en la fe? Y yo dije, los ancianos de mi iglesia. Y ella dijo, los que conozco. Dije, sí.
esos mismos, Claro que ¿no? sí. Porque son los que conozco, ¿no? Hay personas que son muy wow, ¿no? Que ves ahí, lees sus libros, los escuchas, ves sus podcasts, pero no los conozco, ¿no? Sí. No los conozco, pero las personas a mi alrededor conozco, yo conozco a la gente en esta habitación, ¿no? Entonces yo me apoyo en la gente que yo sé que sus vidas reflejan lo que creen, ¿no? Aunque nadie es perfecto, menos yo. Y qué importante también yo creo que es eso, ¿no? En una situación de vida, en una crisis de vida, el tener esa red de apoyo, ¿no? Sí. El saber quiénes son esas personas que van a llorar contigo y que también van a celebrar contigo, ¿no? Sí. Y yo creo que a veces las personas cuando pasan una crisis, no se abren a ciertas personas, ¿no? Sí. Yo no estoy diciendo que tienes que contar tu historia a todo el mundo, a lo contrario, pero sí hay personas fieles que te pueden ayudar, ¿no? Que pueden estar contigo, y yo me apoyaba en esas personas, ¿vale? Yo me acuerdo, yo tampoco quería ser la persona que llamaba cada día a las mismas personas y veían el teléfono y no contestaban porque era yo, ¿no? Con el mismo rollo de siempre. Entonces, o la misma necesidad, ¿no? Porque de verdad yo me apoyé en las personas, en su oración, en su exhortación. Las personas que me decían, Rebeca, tú puedes, levántate, sigue adelante. Entonces yo tenía una lista como de 10 personas, desde Argentina hasta Dinamarca, desde Inglaterra hasta México, hasta Estados Unidos, y yo casi todos los días llamaba a alguien y les decía, necesito oración, pero no llamaba a la misma persona 2 días seguidos, porque ya, me explico, pero cada 10 días que escucharan de mí, pues sí, ¿no? Ay, mira, Rebequita, a ver cómo está, ¿no? Sí. Pero, porque hay personas de fe, y cuando te falla la fe, tú buscas la fe en otra persona que la tiene, ¿no? Igual que estaba yo hablando de que yo estaba rodeada de tantos testigos que habían pasado por cosas tan difíciles y habían no solo sobrevivido, habían salido en victoria. Hasta ahora, bueno, tenemos una experiencia en común que ha sido la del divorcio, pero sé que tu libro tiene muchísimos otros temas y tiene un contenido más amplio para cualquier persona que esté en una crisis o que necesite o que vea, ¿no? cómo es vivir una vida de victoria en nuestro Señor Jesús. Y me encantaría que me contaras un poco más qué es los otros temas que se pueden encontrar. Sí, súper bueno, porque no es un libro para recuperarte de un divorcio, ni recuperarte de una tragedia. Tiene muchas más cosas este libro. De hecho, eso solo es el primer capítulo que habla de pues, qué haces con las cosas inesperadas de la vida. Pero es un libro que nos ayuda en los días cotidianos de nuestra vida a, pues, vivir una vida en victoria, ¿no? Ver también una cosa que ha sido clave en mi vida es la dependencia de Dios, y habla mucho acerca de cómo dejamos nuestras obras a un lado y vivimos en la gracia dependiendo del Señor. Y bueno, toco muchas cosas, ¿no? En este libro, y cosas pues como a veces se nos agota pues el celo para el Señor, cómo lo recuperamos, cómo vivimos en esa vida abundante, que es la vida abundante, y cómo vivir en la vida abundante. Y pues varias cosas, ¿no? Pero es verdad, no es un libro que se trata solo del divorcio, ni mucho menos, solo lo toco al principio. Voy a volver al título de mi libro, que podemos depender de Dios de tal manera que nuestros días normales, vivir un día normal en este siglo XXI, en el mundo occidente, donde vamos corriendo, ¿sabes? Saliendo del trabajo, volviendo del trabajo,
como siempre ajetreados y con a veces nuestras vidas hasta son un poco caóticas, pero cuando dependemos de Dios, que Él puede entrar en un día normal y hacer de ese día un día especial cuando pues andamos con Él y aprendemos cosas de Él y Él nos abre los ojos para ver las cosas bellas a nuestro alrededor. Yo creo que bueno, eso es más o menos de qué se trata. Sí, también me encanta no quiero dejar pasar las declaraciones diarias, ¿no? Como de aferrarte en la palabra, declarar la palabra, entrar en esas verdades, ¿no? Y aferrarnos como promesas. Por supuesto, la oración, dependencia en el Espíritu Santo. Sí. Yo creo que tu libro va a ayudar a mucha gente. Yo también lo creo. Yo también lo creo. Y para mí es un privilegio. Bueno, me lo tengo que terminar, pero es un privilegio, ya por lo que que he leído, no solamente, pues, no es algo que está escrito aquí nada más, sino que es un mensaje que vives. Y soy privilegiada en estar cerca de ti y verte vivir lo que predicas. Gracias. Todo el éxito. Es que vivir lo que no predicas es un agotamiento. Vivir la vida cristiana sin Cristo es imposible. No, y vivir en legalismo y en religión. Sí. Yo no deseo eso para nadie. Vivir la religión. La vida con Dios es muy divertida, es una aventura. Nos vemos en la próxima conversación porque vamos a estar hablando de otros capítulos y pues nos encantaría que nos acompañaras. También cuéntame alguna situación, un día que empezó normal y que terminó especial, anormal, que conociste a alguien que hizo de tu día normal algo especial. Y pues nos vemos otro día aquí en mi casa, espero en mi casa, otro lugar, no sé, yo voy donde está mi amigo Ahmed y donde me graba. Así que, pero gracias por estar y escríbenos lo que quieras, ¿vale? Adiós. Adiós.